amigos? Un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos entre todos. Hoy estaremos platicando y seguimos con este análisis de lo que ocurrió en la jornada del 7 de junio. ¿Cuál es el balance? ¿Qué es lo que se debe quedar? ¿Qué sí funcionó? ¿Y qué es lo que debe cambiar? De estos y otros temas estaremos hablando aquí. Así que buenas noches, bienvenidos. Es un gusto, como siempre, poder recibir aquí en este estudio al consejero del INE, Marco Baños, a quien le doy la bienvenida aquí a TV Mexiquense. ¿Cómo estás? Hola, Lupita, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, ¿cómo le fue al árbitro? Pues mira, tomando en consideración el contexto previo a la jornada electoral, el balance que tenemos es positivo. Logramos entregar buenas cuentas, particularmente con la instalación de casillas en entidades que fueron muy conflictivas los días previos, como Oaxaca, como Chiapas, como Michoacán, como el propio estado de Guerrero, que por más de 7 meses estuvo entre los movimientos de quienes no querían el ejercicio del voto, la toma de las oficinas, algunos secuestros de funcionarios electorales, pero finalmente logramos hacer la elección y creo que esa es la mejor respuesta que el Instituto Nacional Electoral ha dado a la confianza que se le dio para organizar este proceso electoral federal y local. ¿Prueba superada, Marco? Creo que sí, en la parte política de la organización de la elección, en la parte logística. Creo que la implementación de la reforma avanza por buena ruta, pero me da la impresión de que en la parte de la construcción de la confianza, la institución todavía tiene algunos pendientes con la ciudadanía. Esa parte creo que hay que trabajarla de otra manera, hay que esforzarnos para lograr acercar con mayor nitidez la forma en que se toman las decisiones y por qué ciertas actividades se cumplen en la manera que lo hace el instituto. En esa parte creo que todavía tenemos algún déficit que habrá que revisar. Me gusta mucho platicar contigo porque siempre le entras de lleno, de frente a los temas. Se criticó mucho al árbitro, se dijo que a lo mejor no había condiciones para que llevaran a cabo su trabajo, la ciudadanía tenía sus reticencias, pero en la realidad se mostró otra cosa. Mira, la parte de la logística de la elección, por llamarla de alguna manera, el Instituto Nacional Electoral heredó una tradición de mucha eficacia operativa y técnica de parte del Instituto Federal Electoral. A pesar de que se movieron cosas fundamentales de la organización electoral como la casilla única, que solo se había podido organizar así por vía de convenios de apoyo y colaboración en Colima desde 1991, ahora se hizo en las 16 entidades federativas que tuvieron elecciones coincidentes con la federal, sin problemas. En la parte que tiene que ver con la fiscalización centralizada, tuvimos una contingencia que fue el hecho de que la empresa que originalmente había tenido la adjudicación del contrato no le rindió al instituto los resultados que se esperaban. Tuvimos un plan emergente que empezó casi en febrero y logramos finalmente, incluso en estos momentos, estar en la conclusión de la parte de la fiscalización, insisto, centralizada de elecciones federales y locales. Creo que vamos a entregar también buenos resultados. En esa parte me parece que, insisto, el balance es positivo. Quedan otras asignaturas pendientes porque hubo mucha tensión con los partidos políticos a lo largo del proceso electoral. Sí. Hubo discusiones que en mi opinión fueron magnificadas por los partidos, habrá que decirlo con todas sus letras. Hubo momentos en los cuales, por ejemplo, a propósito de la forma en que el gobierno federal estaba distribuyendo las televisiones para la conversión de la televisión analógica a digital, en esa parte incluso hubo un momento en que los partidos se separaron de la mesa. De la mesa, sí. Argumentaron que había una crisis de confianza en las instituciones, construyeron un discurso sobre un control que a su juicio es existente e ilegal de parte de algunos consejeros dentro de la institución, señaladamente me refirieron a mí, pero creo que esas partes se tienen que revisar con mucho cuidado y que cada quien debe asumir la parte de responsabilidad que le corresponde en ese tipo de situaciones que, debo reconocerlo, han dañado la imagen de la institución. Se merma la credibilidad, ¿no? No de una persona, sino de una institución. Pues sí, porque en la medida que tú digas que un consejero electoral o que varios consejeros electorales están relacionados directamente con los partidos políticos, cuando su primera responsabilidad es estar desvinculado de los partidos políticos, me parece que con
con eso lastimas a la imagen institucional. Los ciudadanos son gente que hoy día está mucho más atenta a lo que hace la autoridad electoral. Mejor informada, ¿no? Mucho mejor informada. Lupita, tú lo sabes bien, hoy día hay un noticiero cada 10 minutos en toda la República, hay un nivel de manejo de información, las redes sociales, la propia televisión, entonces el nivel de información que tiene la gente en toda la República es mayor y por consecuencia la evaluación que se tiene de la institución es muy diferente a lo que ocurría hace varios años. Y sí te diría que por la experiencia personal, pues de repente en la calle, aquí en alguna entidad federativa, la gente me pregunta qué tan cierto es esto de si los consejeros son o no de los partidos. Ha sido complicado y creo que debemos reconocer que ese tipo de cosas no ayudan a la institución. Oye, y bueno, en el caso de los consejeros, hay siempre, ya sabes, estos señalamientos de por qué te apoyó tal partido para que llegaras, pero una vez que llegas, ¿son consejeros ciudadanos? Mira, esta es una buena pregunta, la he contestado varias veces, hoy la contesto de la siguiente manera. Primero, debemos tomar conciencia clara de que el mecanismo que está legalmente establecido pasa por una designación de consejeros electorales del Consejo General del INE de los partidos políticos a través de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Y decir que los consejeros electorales que estamos en funciones nunca hicimos un trabajo de cabildeo con los partidos sería faltar a la realidad. Pero es un cabildeo que no compromete el sentido del voto. Yo no sé si exista hoy día un diputado que pudiera señalarme que cuando hubo alguna conversación conmigo respecto a cuál era la posibilidad de aportación profesional para la conformación del Consejo General del Instituto, pueda señalar que yo le comprometí mi voto a cambio de que me respaldaran. Esa parte la rechazo categóricamente. Sí hay una vinculación en el sentido de que el procedimiento es por la designación de los grupos parlamentarios, pero como bien lo has mencionado, cuando se da el nombramiento, en ese momento la autoridad electoral tiene la obligación de conducirse con absoluta imparcialidad frente a los partidos. A mí me ocurre hoy día una situación complicada y la quiero decir ahora. Yo tengo un magnífico nivel de comunicación con los partidos políticos, tengo un cuestionamiento público con ellos, pero en corto, los partidos van y me plantean sus inquietudes. Nosotros trabajamos tomando a los partidos independientemente de su nivel de representación de la misma manera. No hay forma que alguien actúe para favorecer a un partido o para disminuir las capacidades de otro partido. Sin ir más lejos está el posible proceso de liquidación de dos de las fuerzas políticas nacionales. El hecho de que hayan ocurrido estas situaciones con, por ejemplo, con el Partido del Trabajo, donde ha sido muy duro en su crítica respecto de mi actuación, pues no tiene nada que ver con el hecho de que yo atienda las preocupaciones que de manera válida tienen para poder defender su registro como partido político. Muy bien, pues gracias por hacer este análisis, Marco, y qué bueno que nos dices cómo están trabajando los consejeros electorales, porque pudiera pensarse que hay quienes están a favor o en contra de tal partido político, ¿no? No, de ninguna manera. Te puedo dar testimonio y creo que cualquiera de los 11 consejeros que estamos hoy día en funciones podrá decirte cómo se construyen las decisiones de manera interna. En este momento que ha sido muy demandante el trabajo de nosotros por el tema de la fiscalización centralizada, trabajamos prácticamente como que si fuésemos un solo consejero, todos en la ruta de contribuir con la Comisión de Fiscalización para revisar la información que los candidatos y los partidos entregaron respecto de sus gastos, la forma de preparar los criterios para decidir qué hacemos en situaciones donde la ley no es clara respecto de cómo valorar un gasto de un partido político y sobre todo en los análisis que hacemos para emitir los dictámenes y las resoluciones que van a determinar si cumplieron o no los candidatos por los efectos que esto tiene hoy día con la fiscalización centralizada de elecciones federales y locales. Seguimos hablando del tema, si te parece bien, Marco, pero antes vamos a ver un fragmento de lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con la maestra Carla Humphrey, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acerca de las características que se deben cumplir para que exista la justicia electoral. Cada vez más me parece que los ciudadanos estamos más atentos a la política, quiénes son nuestros candidatos, a cómo se eligen, a las distintas etapas que hay en cualquier proceso electoral. En este caso, recordemos que los procesos electorales empiezan desde octubre del año anterior a la elección, es decir, desde octubre estamos con una dinámica de recibir impugnaciones en el tribunal respecto a distintos asuntos. Va sucediendo cada una de las etapas que son definitivas,
pero bueno, comenzamos desde pues la selección de candidatos, los procesos internos de selección de candidatos, las precampañas. Me parece que eso tiene que ver con la dinámica del proceso electoral en cada una de las entidades. Ahora estábamos revisando un dato y pues casi el tribunal resuelve a favor de mujeres y de hombres. ¿Qué quiere decir? De quién impugna, que es un dato que estábamos analizando en función ahora de también la paridad. Es cierto que ahora están impugnando más mujeres por la aplicación del principio de paridad y también por aplicarlo al interior de los propios partidos políticos. También hay más mujeres que quieren pertenecer a los órganos internos de los partidos políticos y es una de las facetas que me parece que todavía tenemos que revisar y que lograr que más mujeres tengan representación en los órganos partidistas. Ahora bien, estamos en una etapa en la que pues están asignando diputaciones por vía representación proporcional y contra esa asignación que se hace y que depende solamente del cálculo, del cómputo realizado por cada una de los institutos electorales, también proceden recursos de impugnación. Entonces ahora tenemos una gama importante. El INE también, como bien sabes, ahora es el encargado de hacer la fiscalización a nivel nacional. Sí. Por primera vez, cada peso y cada centavo que entre a las arcas de los partidos políticos y de los candidatos será fiscalizado solamente por el Instituto Nacional Electoral. Evidentemente, al inicio de los procesos electorales, pues lo que más se recurre tiene que ver con asuntos de organización, de capacitación, de procesos de selección interna de candidatos, de precampañas, y luego ya vamos cambiando a registro de candidatos, a violaciones respecto del uso de los tiempos en radio y televisión, a diversos asuntos que tienen que ver con propaganda, en qué se pueden hacer, en qué tiempos, qué se puede entregar, en qué materiales, y después claramente lo que tiene que ver con actividades ya propiamente de campaña electoral. Sin duda me gustaría pensar que en algo más allá, no solo se defiende el voto, sino los derechos político-electorales de los ciudadanos. Y es por eso que cada vez más se aplican criterios que tienen que ver con interpretación constitucional, con aplicación de tratados internacionales, con la convencionalidad, con la finalidad de salvaguardar, como dice el artículo 1 constitucional, y ofrecer la interpretación más favorable a los ciudadanos en todo momento. Si quieres ver el programa completo, te invito a entrar a la página del instituto, que es www.iem.org.mx. Estamos de regreso. Muchas gracias a usted que sigue con nosotros aquí Entre Todos. El consejero Marco Baños ha hablado ya de lo que ha sido pues este balance, un adelanto de este balance del 2015, pasadas las elecciones del 7 de junio. Mencionabas una cosa bien importante, esto de la casilla única, Marco. ¿Debemos seguir con esta figura de la casilla única? ¿Funcionó bien? Mira, diría que tiene muchas ventajas, pero también, siendo autocrítico, creo que hay partes que tenemos que mejorar de manera sustancial. ¿Qué funciona bien? Funciona bien que no tengas que hacer dos filas para que te entreguen boletas de elecciones federales por un lado y boletas de elecciones locales. Eso da la oportunidad de que una persona que se decidió a votar por una de las elecciones votará también por las otras elecciones. Antes, cuando una persona recibía en casillas separadas las boletas, a lo mejor votaba solo por locales o federales y se retiraba a su domicilio. En esta ocasión no fue así, esa parte me parece que es importante. En materia de costos, también te puedo decir que hay un ahorro significativo en lo que significa una estrategia de capacitación electoral para funcionarios de casilla de elecciones federales por un lado y de elecciones locales. Hay un ahorro considerable de recursos en esa materia. ¿Cuáles son las partes que creo, sin embargo, que necesitan una mejoría sustancial rumbo a próximas experiencias en esta materia? La capacitación particularmente de los funcionarios de casilla con lo que tiene que ver en las elecciones locales. ¿Por qué? Porque al tener el Instituto Nacional Electoral el control de la integración de la mesa directiva de casilla, nosotros tenemos una experiencia muy acreditada en la capacitación de los funcionarios de casilla para las elecciones federales. La coordinación que tiene que ver con el órgano electoral local para que ellos tengan los materiales electorales preparados y para que todas las instrucciones que crean prudentes transmitir a los funcionarios de casilla se den en tiempo y forma, todavía es un paso que requiere un pequeño ajuste en la logística. Hay que hacerlo más preciso, hay que hacerlo con mayor compromiso, donde el capacitador electoral entienda que la función de él no es solo capacitar para elecciones federales, sino también para las elecciones locales. Esa parte a mí me parece fundamental, porque si eso no queda bien, entonces el llenado de la documentación electoral de la elección local puede tener algunas complicaciones, y de hecho lo vimos en los cómputos que hicieron los órganos municipales. Ahora, otro detalle que me parece muy importante, Lupita, que también tiene implicaciones fundamentales, por ejemplo, en el programa de resultados electorales preliminares.
Terminadas las actividades de la mesa directiva de casilla, se integra el paquete electoral de elección federal y se integra el paquete de las elecciones locales. Hay que hacer un mecanismo de recolección de esos paquetes y de entrega a un órgano federal y a otro órgano de carácter estatal. En ese tránsito, los mecanismos que nosotros acordamos fueron, en la mayoría de los casos, primero se entrega el paquete de la elección federal y después el de la elección local. Eso tiene algunos retrasos en el tiempo. Que causa un relajo, ¿no? Pues sí, porque... Sí. Algunos dijeron, no, que ya están metiendo mano, que porque qué casualidad que antes se daban los resultados rápido y ahora no. Sí, en fin. Entonces yo creo que esa parte se tiene que revisar. Tengo una propuesta que tendré que defender a capa y espada frente a mis colegas, pero yo creo que una vez que se termine la integración del paquete electoral, ahí lo debe recoger el órgano federal, la parte que le toca, y ahí lo debe recoger el órgano estatal para que no haya ese retraso y no se involucre más tiempo para poder entregar los paquetes. Y que haya sospechas, ¿no?, de que algo no se está haciendo bien. Regresamos con esto. Claro que sí. Si nos permites. Pero antes vamos a revisar lo que tuvimos en las actividades del Instituto Electoral. Un resumen. El proceso electoral 2014-2015, desarrollado bajo un nuevo marco normativo y cuyos resultados presentan asignaturas inéditas, puede ser objeto de estudios, análisis y reflexión, por lo que representa una oportunidad para que los estudiosos de los temas políticos electorales puedan participar en el certamen estatal de investigación y ensayo político, que organiza el Instituto Electoral del Estado de México. Los interesados podrán participar en las categorías de A. Tesis de posgrado, B. Tesis de licenciatura y C. Ensayo político. La convocatoria está disponible en la página de internet del Instituto iem.org.mx. En el marco de la reforma político-electoral 2014-2015 y conforme a las normas de transición competenciales entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México, a cargo de Hernán Mejía López, con base en el proceso de fiscalización al informe anual por actividades ordinarias y específicas de los partidos políticos 2014, el pasado 26 de junio de 2015 presentó al Consejo General del IEM los informes de resultados y dictamen consolidado de los ingresos y gastos del ejercicio anual 2014, reportados por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro Social, Humanista y Futuro Democrático. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Siento que todo fue guerra de partidos y no realmente una propuesta. Puede ser bueno, ¿no? Porque pues esperemos que de alguna u otra manera pues nos puedan regir o haya un cambio pues un poquito mejorable, ¿no? Ya que pues
como lo reiteraba ya durante muchos años, pues siempre nos habían regido o gobernado ya en otros periodos el mismo partido. Ahora es diferente y pues esperemos que sea buena la opción. La verdad a mí me parecieron las elecciones un poco robadas, porque la verdad no se vale lo que hacen ciertos partidos políticos. Eso es lo que yo pienso de ello, porque hubo mucha campaña en donde yo creo que muchos votos fueron comprados. Y realmente pues sabemos que hay un partido que es el ganador y siempre lo va a hacer, porque la gente, yo creo que estamos de ojos cerrados o no sé qué es lo que pasa. Pues que estuvo bien, o sea, que toda la gente haya acudido a votar, sí, porque la gente nunca va a estar de acuerdo con algunas cosas, ¿verdad? Pero nuestra obligación es ir a votar. Mi opinión es que fueron demasiado rápidas, no tuvieron tanto tiempo todos los diputados para dar a conocer sus propuestas. Más que nada la gente se da a conocer la más popular de los partidos y no les da tiempo de ver las propuestas para saber elegir a sus representantes. Sí, debe de haber para mí un cambio que debe de generar la sociedad, como lo de los candidatos independientes ahorita. Eso me parece bueno, porque entonces se nos da oportunidad a la demás población de participar en el proceso democrático de México. Bueno, pues ya tocabas estos dos asuntos con los que me sigo. De la capacitación, mucho se dijo que ahora pues iba a ser distinto, aunque ya los institutos electorales tenían esta dinámica de capacitar a sus funcionarios. Y Marco, lo que se criticó mucho fue que los funcionarios de casilla estuvieron mal capacitados. Mira, hay un detalle que es importante aclarar. ¿Cuál sería el mundo feliz o el estado ideal para que la capacitación fuera sólida, muy precisa? Que los calendarios electorales estuvieran perfectamente acompasados. ¿A qué me refiero? Que el periodo, por ejemplo, del registro de candidatos a nivel federal sea el mismo periodo de registro de candidatos a nivel estatal. Que por consecuencia los formatos de la documentación electoral federales se aprueben en sincronía con los formatos de la documentación estatal. Si tú logras que el calendario esté perfectamente sincronizado, entonces logras que el proceso de capacitación que se le da al funcionario de la mesa directiva de casilla sea exacto. En cambio ahora, como tienes calendarios que son asimétricos y mientras tú ya tienes acá el registro de tus candidatos, faltan 2 semanas para que lo registre el órgano electoral del Estado de México o el de Colima o el de el Estado de Yucatán o el Estado de Campeche. No hay no hay simetría en esos calendarios, no están perfectamente acompasados. Entonces, cuando termina de hacerse cierto tipo de actividades en la elección local, ya la elección federal tiene un tiempo completamente diferente y ha avanzado la capacitación del funcionario de mesa directiva de casilla para la elección federal. Entonces, acá les falta, por ejemplo, cuando registran a sus candidatos, definir cómo va a ir el formato de la boleta, cómo va a ir el acta, cómo va a ir un conjunto de elementos que son necesarios para la capacitación del funcionario de casilla. Y entonces entras en un problema de sincronía con los tiempos para la capacitación del funcionario de casilla. Son temas que tenemos que revisar con mucho más cuidado, que parecieran muy sencillos. En la práctica es otra cosa, ¿no? Porque en el papel está a todo dar, parece que todo funciona como relojito, pero en la vida real es otra cosa. Así es. Ahora, yo te diría una cuestión. Los partidos se han quejado de que, como nunca antes en una elección federal, hubo sustitución de funcionarios de mesa directiva de casilla. Sí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Porque muchos ni se presentaron, hubo muchas ausencias. Bueno, yo te diría que el promedio, el porcentaje nacional de funcionarios originalmente designados que no estuvieron, estuvo más o menos en el 8%. Del total de los funcionarios de mesa directiva de casilla que nosotros capacitamos y designamos, el 8% no estuvo. Es el doble de lo que nosotros hemos tenido en procesos electorales anteriores. Ahora, ¿cuáles son las razones? Las razones son varias. Primero, yo creo que la situación que prevaleció con el clima de violencia, particularmente en Oaxaca, particularmente en el estado de Chiapas, de la semana previa, sí nos hizo que tuviéramos muchas sustituciones. Guerrero tuvo también complicaciones en esta materia, Michoacán también las tuvo. Entonces tuvimos una sustitución, una parte de sustituciones derivada de ese mensaje de violencia
que los funcionarios de casilla temieron. Y hubo otras circunstancias, porque pues ese día se nos juntó casi todo. Sí. En el estado de Baja California y en una parte de Sinaloa, el tema del posible huracán también tuvo algún impacto. Te quiero decir que después de lo que había ocurrido a finales del año pasado, principios de en Baja California Sur, cuando se anuncia que venía un nuevo huracán, entonces los funcionarios de mesa directiva de casilla, particularmente en Baja Sur, en la zona de Los Cabos, dejaron los trabajos de la mesa directiva de casilla y se fueron. Sí. Tuvimos que hacer... Entendemos perfectamente que eso ocurra, ¿no? Sí, así ante una es. situación de esa naturaleza. Exactamente, entonces yo creo que eso nos impactó de manera definitiva y por eso tuvimos funcionarios sustituidos directamente de la fila en una mayor cantidad que en elecciones anteriores. Y eso también tiene que ver con la calidad con la cual se llenó la documentación electoral. No es lo mismo que tú te la pases unas buenas sesiones de trabajo con gente que de manera previa es informada, es capacitada, que hace ejercicios de cómo llenar esa documentación electoral, a que lo tengas que hacer el mismo día de la jornada electoral. A que estés en la fila y te digan, oye, pásale. Señorita Guadalupe, pase usted aquí Pásele. Porque le toca, ¿no? Oye, ¿y qué pasó con ese caso de que les estaban dando también dinero o algunos partidos políticos o alguien que llegaba a ofrecer lana? Oye, pues te capacitaron, pero yo mejor te doy una lanita para que estés como observador ahí de mi partido. Pues cierto. También hay que decirlo claramente, los partidos se tienen que hacer cargo de ese asunto en varios estados, incluso ahora que tenemos la elección. O sea, que no se quejen, ¿no? Si también... No, digo, por Dios, ellos saben muy bien... Forman parte de eso. Que vamos a decirlo coloquialmente, hubo un pirateo de funcionarios de mesa directiva de casilla que recibieron un mayor estímulo para poder irse a la representación de los partidos. Acabo de estar hace unos días en una reunión de trabajo con el órgano electoral de Chiapas, cuya jornada es el 19 de julio, y el principal tema del que se quejaron los consejeros electorales del órgano electoral local es que están teniendo deserción de los funcionarios de casilla porque los partidos políticos los reclutan como sus representantes. Yo creo que esa parte también tiene que ser sin que los partidos van a decir ahora que yo les estoy echando la culpa. Cuando vean mis declaraciones aquí contigo, van a decir que yo les estoy echando la culpa. No les estoy echando la culpa. Yo creo que cada quien tiene que hacerse cargo de la parte que le corresponde y debemos de ser más cuidadosos y más pulcros con la integración de la mesa directiva. Oye, que capaciten a su gente, ¿no? Pues tienen muchos militantes. Tienen muchos militantes. Sí. ¿Por qué el pirateo? Pues sí. Oye, Marco, en el caso del instituto y de las relaciones con los OPLES, ¿ahí cómo estuvieron las cosas? ¿Ahí también hubo fallas? ¿Ahí también hubo complicaciones? Mira, el modelo es un modelo que, siendo híbrido, deja claro qué debe hacer en el ámbito federal el Instituto Nacional Electoral, o en el ámbito nacional, para decirlo más preciso, y qué debe hacer el órgano electoral en el ámbito de las entidades. Pero como las actividades centrales de los órganos electorales de los estados dependen de la emisión de reglamentos, de lineamientos, de criterios del Instituto Nacional Electoral, pues entonces ahí vienen algunos problemas de sincronía por un lado. Luego, segundo punto, hay muchas disposiciones de la elección de la legislación local que no están reproducidas en la legislación federal. Te voy a poner algunos ejemplos. Nuevo León no contempla la posibilidad de que se instalen casillas especiales. La ley federal dice que sí. Cuando nosotros, como responsables de la instalación de mesas directivas de casilla, tenemos que analizar las particularidades de la elección local, nosotros sabemos muy bien que lo que prevalece en el ámbito normativo es lo que diga la ley federal, y no hacemos caso por consecuencia de lo que diga la legislación local. Pero eso mete a los órganos electorales de los estados en muchos problemas. Aquí en el Estado de México, en Nuevo León, el tema de las boletas en casillas especiales no es un tema menor. Otro detalle, la fórmula a través de la cual votan los representantes de los partidos en las casillas. Aquí en el Estado de México ha sido un problema bastante fuerte y lo vivió el órgano electoral del Estado. Ahora, yo te diría una cuestión también que es fundamental en esto. Los órganos electorales de los estados, a excepción quizá del Distrito Federal, del propio Estado de México y un poco de Jalisco, bueno, y Morelos también, debo de ser justo con los hechos, tuvo algunas complicaciones pero menores de lo que voy a decir. En todos los demás, el problema de la asignación del financiamiento fue un viacrucis para los consejeros electorales, porque siendo honestos con los hechos, las autoridades electorales, tanto del Congreso local como del Ejecutivo estatal, creyeron
que al ser designados los consejeros por el INE tenía que responder por la parte financiera de los OPLES. Y creo que no dice eso la ley. Entonces, el proceso de negociación de los órganos electorales locales con las autoridades estatales fue muy complejo. Todavía hoy en día, la semana antepasada, cuando revisábamos con el órgano electoral de Chiapas cómo estaban sus previsiones presupuestales para el día de la jornada electoral, faltan asignaciones de algunos recursos de las autoridades en términos de lo que les aprobó el Congreso. Esa parte también tiene que ver mucho. Y también voy a decir una cosa de la que me voy a hacer cargo, me voy a hacer el más antipático de los consejeros con los OPLES, pero yo creo que los OPLES también tienen que tomar conciencia de que mantienen un cierto reducto de autonomía y la tienen que ejercer. Y todavía como que de repente en el marco de esa autonomía, muchas decisiones que les competen las tenían que condicionar a una consulta con el Instituto Nacional Electoral. También creo que esa parte habrá que revisarla con mucho mayor cuidado. Y siendo autocríticos, en la parte que le corresponde a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues en el cúmulo de los problemas íbamos resolviendo las cosas macro, ¿no? Y nos íbamos rezagando en la parte de algunas decisiones micro que tuvieron alguna implicación con la organización de los procesos comiciales locales. ¿Los OPLES entonces son organizaciones subordinadas al Instituto Nacional Electoral? En teoría no, en los hechos un poquito. Oye, y esto del anexo financiero, ahí ya que hablabas del dinero, ¿ahí qué se supone que tenía que haber, cómo se tenía que manejar el recurso? Mira, todas las legislaciones de los estados dicen que el órgano electoral local, como ocurre con el INE, deben preparar su proyecto de presupuesto, ellos mandarlo al Congreso local, nosotros lo mandamos al Ejecutivo Federal, perdón, ellos lo mandan igual al Ejecutivo Estatal y a su vez al órgano legislativo. Pero no le pueden meter mano. En los estados eso no es así, Aunque la ley diga que el Ejecutivo Estatal no le puede meter mano, la constante en muchas de las entidades federativas es que el Ejecutivo Estatal dice, a ver, me están pidiendo 500 millones de pesos por decir algo. No, autorízales 150, sin ningún criterio de por qué estoy rebajando en esto, por qué estoy quitando esta otra partida. Eso ha sido extremadamente complicado. Nosotros cuando firmamos los anexos financieros definimos claramente de la parte que tenemos que organizar coordinadamente cuánto costaba y prorrateamos al 50%. Al OPLE le corresponde esta mitad y al Instituto Nacional Electoral esta otra mitad. Y ahí es donde nos hemos atorado un poquitín, todavía hay algunos saldos. Muy bien, pues seguimos hablando del tema si te parece, pero antes tenemos que hacer una pausa, regresamos. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, ya que estamos hablando de los OPLES y de este anexo financiero, te quiero preguntar sobre la capacitación. Los institutos electorales locales, los OPLES, estos organismos, ¿tenían que dar dinero al INE para la capacitación? Eso no me queda muy claro, Marco. Sí, más o menos el 50% cada quien. Si en el Estado de México la integración de casillas cuesta 100 millones, 50 los paga el INE, 50 los paga el OPLE. ¿Por qué? Porque es una casilla
que tiene que recibir el voto ciudadano de elecciones federales y locales. Y si me apuras un poco, nosotros tuvimos en rigor una sola elección esta vez, y los órganos electorales de los estados tuvieron 2 o más elecciones. En 9 casos hubo elecciones de gobernadores y obviamente estaban acompañadas o de ayuntamientos o de congresos locales o las 3. ¿Se está duplicando el gasto ahora? Nos dijeron que iba a ser un instituto más barato, pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Que hay dinero de los organismos electorales locales y también del INE para lo mismo? Es el mismo dinero, pero es un dinero prorrateado. Si te cuesta 100 millones, 50 los paga el órgano electoral local, 50 el Instituto Nacional Electoral. Pero antes, si costaba 100 millones, eran 100 para la federal y 100 para la local. Marco, ¿es mejor esta manera de hacer las cosas como lo estamos viendo ahora después de las reformas político-electorales o estábamos mejor antes? Mira, yo creo que este modelo tiene bondades que podemos catapultar, que las podemos depurar. Creo también que hace falta un ajuste, insisto en lo que te decía, la sincronía de los plazos. Creo que hace falta también que en el ámbito de los actores políticos se tenga mayor conciencia de que es necesario respaldar ciertas cuestiones de los órganos electorales. Yo lo voy a decir con más claridad, pero cuando nosotros tuvimos toda la complicación de la organización de la elección en el estado de Guerrero porque fueron tomadas las oficinas o secuestrados algunos funcionarios, los partidos políticos en su conjunto estuvieron ausentes, por decirlo de alguna manera. Ellos te exigen, usted tiene que poner las casillas en Guerrero. Sí, nada más que yo tengo gente secuestrada, nada más que yo tengo oficinas que no están funcionando. La gente, por ejemplo, de la CETEC te decía, yo no tengo tomadas tus oficinas. No las tenían tomadas porque no había gente permanentemente en las oficinas que estaban cerradas. Pero si nosotros intentábamos ingresar a ellas, en ese momento ellos se metían. Creo que hay, sin embargo, insisto, bondades en el modelo. El modelo soporta algunos ajustes y puede darle mejores dividendos al país. Creo que esa parte la podemos hacer. Una parte desde las atribuciones que tiene el INE para mejorar la logística electoral y desde otra perspectiva quizá algunos ajustes en la ley. ¿No es mucha carga de trabajo para el Instituto Nacional Electoral, para los consejeros, 76 nuevas atribuciones? Te lo voy a contestar coloquialmente. Nosotros ya perdimos la noción del tiempo. A no ser porque tenemos ahí un calendario que nos está diciendo que tenemos que resolver la fiscalización en cierto plazo, porque tenemos que aprobar las boletas electorales. Es una cantidad de trabajo muy fuerte, Lupita. La gente podría decir que después de la jornada electoral nosotros ya no estamos haciendo nada, pero nada más para que te des una idea, nosotros estamos revisando todos los gastos de campaña de todas las campañas, que fueron 1,705 campañas más o menos, y estamos revisando todos los gastos para entregar los resultados el día 20 en la sesión de Consejo General. ¿Y es posible que se regresen algunas cosas después de esta prueba, que fue una prueba muy importante, que se regresen algunas cuestiones a los organismos electorales locales? Yo no soy ingenuo, Lupita, te diría que no. Yo pienso que difícilmente los legisladores le van a dar marcha atrás al tema. Antes, al contrario, más bien los veo con ganas de darle el último empujoncito a los órganos electorales para volverlos partes de la estructura del INE. O sea, centralizar es lo que se quiere. Que sí. No funcionaron los organismos electorales locales. Nos dijeron que los gobernadores metían la mano y que por eso tendrían que modificarse. A ver, yo ahí sí quiero decir una cosa con claridad. Creo firmemente que el nivel de autonomía de los órganos electorales de los estados es mucho más claro, mucho más cierto, más preciso que lo que teníamos en el pasado. Lo quiero decir con toda claridad, y vaya que cuando se vino la reforma electoral yo no creía en la centralización. Yo dije que no era buen punto y di mis razones, e incluso te los di a ti alguna vez al aire. Sí, lo recordamos. Entonces yo ahora digo, el nivel de autonomía que tienen los órganos es mucho más preciso que antes. Y también te quiero decir una cosa, me parece que hay órganos electorales que han trabajado con una gran solvencia, que prácticamente todos los consejeros designados hicieron su mejor esfuerzo. También quiero reconocer que hubo algunos detalles que tenemos que mejorar, que obviamente varios de los consejeros electorales que no tenían experiencia en materia electoral estuvieron en su primera prueba, que estuvieron en un proceso de aprendizaje que va a tener frutos mucho más importantes en el siguiente proceso electoral, pero te diría que razonablemente, sin echar las campanas al vuelo y sin decirte en este mundo feliz nada pasa y todo está muy bien, yo te diría el resultado es bastante halagüeño.
¿Que nos falta mejorar? Pues sí, porque la dinámica electoral es una dinámica que nos obliga a ir actualizándonos, a ir cambiando cosas, a ir mejorándolas, y creo que los OPLES están también en un proceso de autocrítica, de autorrevisión, y van a lograr tener mejores resultados para siguientes elecciones. ¿Van a seguir operando entonces? ¿No van a desaparecer? ¿Tú crees que eso Yo ocurra? creo que les van a dar una siguiente oportunidad y que la deben aprovechar. Muy bien, vamos a los contextos y seguimos platicando con el consejero Marco Baños. En este libro, Los sentidos de la violencia intrafamiliar, de la tolerancia a su rechazo, el cual recomiendo su lectura, hablamos sobre la historia de vida de 8 mujeres que vivieron violencia psicológica, económica, sexual y física en un periodo de 1 año con sus parejas, de 1 hasta, tengo un caso hasta de 30 años. En este libro lo que se analiza es cómo las mujeres pueden salir del ciclo de la violencia, y es precisamente en él donde se establece que las mujeres se sienten culpables de la violencia que están viviendo, y de ahí es lo importante, y que pudieran pasar de 3 hasta 30 años para que puedan romper con este ciclo. ¿Y cómo lo pueden romper? Pues a través de diferentes mecanismos. Uno, allegándose de información de amigos y amistades que les hagan ver que lo que están viviendo es violencia. También es importante notar que existen también algunas información con respecto en televisión, donde ellas también se percatan que están viviendo violencia, pero este no es un mecanismo muy fácil a través del cual ellas puedan darse cuenta de ello. De ahí la importancia de este tipo de lecturas, para que algunas mujeres se puedan ver en ellas y puedan darse cuenta que sí pueden salir de este ciclo de la violencia que es tan difícil de vencer. Asimismo, es importante comentar que en él se establecen algunos conceptos de la fenomenología sociológica de Alfred Schutz, y nos ayuda a entender cómo las tipificaciones sociales, es decir, la violencia cultural, permite que las mujeres sientan que lo que están viviendo es algo normal y no se percaten que realmente están viviendo violencia. De ahí también su importancia. Es relevante también señalar que este tipo de lecturas nos ayuda a comprender qué es la violencia de género y cómo se puede salir de ella a través de diferentes historias de vida. Las historias de vida de estas mujeres son reales, se mantuvo el anonimato de los nombres de las personas que me permitieron entregar su historia, y es importante señalar que este tipo de lecturas nos permite también diseñar mecanismos de políticas públicas para trascender a la violencia, y para que esta violencia pueda ser definitivamente vencida y eliminada de nuestra sociedad. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
Seguimos entre todos y bueno, al principio nos hablabas del Partido del Trabajo, platicamos de los partidos políticos, algunos que pues pierden el registro, algunos que todo el mundo pensamos es que la gente dice que ya no quiere más partidos políticos, Marco, pero el asunto es que casi todos sobrevivieron. Mira, de los 10 partidos, hay 8 que no tuvieron complicación con el 3% de la votación, hay 2 que tuvieron problema con alcanzar ese 3%. El Partido Humanista se ve muy complicado porque está como en el 2.3, una cosa así. Sí. Y el Partido del Trabajo está en una situación sui generis porque, para ser exactos, le faltaron poquito más de 3,000 votos a nivel nacional. Le faltan unas cuantas centésimas para poder llegar a los 3 puntos y está a expensas de lo que decide el tribunal. Le falta casi nada, ¿no? Te lo voy a traducir al español. Si el Partido del Trabajo hubiera logrado 12 votos más, digamos 15 votos más por cada uno de los 300 distritos electorales, no tendría problemas. Más o menos ese es el universo de votos que le faltaron en cada uno de los 300 distritos. Ahora, te quiero preguntar, ¿tú eres el malo del cuento, de acuerdo con el PT? Bueno, pues eso según como se vea, ¿no? Mira, no, el Partido del Trabajo dice que cuando tuvimos el problema del sistema de cómputos para la presentación de los resultados agregados a nivel nacional, nosotros salimos, como debe ser en estas cosas, a decirle a los ciudadanos si hubo un error con el sistema de cómputos, que no es un sistema que sume, eso es lo primero que quiero que quede claro. Ese sistema es un sistema de presentación de resultados. Haz de cuenta que tú tienes un reportero en cada estado de la República y ese reportero te está dando información que tú tienes en la cabina a nivel central, ¿no es cierto? Nosotros lo que hacemos con ese sistema de cómputos distritales es traer toda la información de los cómputos individuales en cada uno de los 300 distritos y presentarlos en una pantalla que se difunde nacionalmente. Ese mecanismo de difusión de resultados fue el que tuvo problema. Y dijimos, señores, sí tuvimos un problema con ese mecanismo, pero en cada uno de los 300 consejos distritales se hizo la sumatoria, se hizo el recuento de los paquetes electorales. Y te quiero decir algo, en las 300 actas de cómputos de distrito, al menos en 240, esas sí las conté una por una, en 240 está la firma del representante del Partido del Trabajo, que quiere decir que si hubiera habido un problema con la suma de los votos en los cómputos distritales, el partido no hubiera firmado sus actas. Entonces, no es que haya un malo del cuento, es que les faltaron unos votos y yo lo que creo es que están en una situación sui generis porque son muy pocas las centésimas que les faltan. Sí, digo, cualquiera pelearía, ¿no? Pues sí, con legitimidad. Me imagino, además. Claro. Están haciendo una lucha legítima de su defensa. Ninguno de los consejeros en lo individual tenemos la intención de lastimar a ningún partido político. Nosotros creemos que el registro lo otorga o lo quita el ciudadano con su voto. Es ahí donde tiene que dirimirse si un partido tiene derecho a continuar con la representación de un grupo social, si alcanza o no el 3%, pero que nosotros tengamos una consigna o que Marco Baños tenga una consigna en contra de un partido político cualesquiera que sea, te diría no es así. Yo lo que veo también es una actitud muy responsable de cada uno de los 11 consejeros electorales. Todos hemos discutido los criterios de revisión, nos hemos sujetado escrupulosamente a lo que dice la ley respecto del... O sea, no es una bandera tuya, no es consigna. Además, ¿qué bandera podría tener en contra del Partido del Trabajo? A mí me caen muy bien los del Partido del Trabajo. Oye, Marco, en el caso de la fiscalización, ahí también es un asunto muy importante. ¿Va a funcionar? Hemos platicado con Carla Humphrey, por ejemplo, del Tribunal Electoral, y el Tribunal necesita información para poder concluir sus casos. ¿Se da la información en tiempo y forma? ¿La fiscalización realmente es un proceso importante ahora en las elecciones? Es un procedimiento fundamental, Lupita. Si no hay fiscalización, no hay legitimidad en las elecciones y no hay integración de los órganos de gobierno ni de la representación política. Nosotros tenemos que dictaminar antes de que se instale el Congreso, antes de que se instale un presidente municipal o que tome protesta un gobernador, tenemos que decir si se ajustó o no a las normas en materia de gastos de campaña. Esa parte es fundamental. ¿Va a funcionar? La respuesta contundente es sí. Nosotros ya estamos en proceso de dictaminación de todo lo que fueron los gastos de la elección. El sistema de contabilidad en línea sí sirvió. Los partidos han presentado las aclaraciones. Nada más que sobrevendrán multas. Vamos a ver si hay rebases que estén en la lógica de la posibilidad de anulación.
Ese es un tema que estamos ahora discutiendo. Sí, porque antes tomaba alguien posesión y le decían, oye, te pasaste del tota, ¿no? Pero nada más al partido, ni siquiera al candidato. Ahora las cosas han cambiado. Han cambiado, nada más tengamos en cuenta esto. Para que una elección se anule, no es suficiente nada más con que se rebase el tope de gastos de campaña por arriba de un 5%. Ese es un primer requisito. ¿Cuál es el segundo requisito? Que debe ser un candidato ganador el que rebasó y que la diferencia de votos debe estar entre el 1 y el 5%, entre el primero y el segundo lugar. Si están actualizados esos dos supuestos, entonces hay anulación de la elección. Ahora, candidatos independientes, que también fue un asunto bien interesante, lo vimos a nivel gubernatura, un triunfo importante. Y te quiero preguntar, ¿le movieron el tapete a los partidos políticos? En mi opinión, sí, porque primero les quitaron el monopolio en la postulación de los candidatos. La reforma de agosto del 2012 que abrió la posibilidad para ser candidato independiente a los cargos de elección popular modifica muchas reglas del juego. Pero por otro lado, el hecho de que haya ganado un diputado federal en el caso de Cloutier y que haya ganado un gobernador en el caso del Bronco, me da la impresión de que es un mensaje claro de que las candidaturas independientes son viables, de que evidentemente se requieren algunos ajustes en la ley también para revisar cómo acceden a los medios de comunicación, pero también de manera muy importante cómo se va a dar el financiamiento. El caso del Bronco es en términos de financiamiento debe ser revisado, pero en mi opinión creo que sí son dos triunfos electorales fundamentales que dan una demostración palmaria de que las candidaturas independientes sí son una fórmula que permite a otro tipo de ciudadanos llegar a los cargos de elección popular y que evidentemente exige de los partidos políticos mejor concentración en la postulación de sus candidatos y en su presentación de propuestas para los cargos de elección popular. ¿Qué viene para el Instituto Nacional Electoral? Bueno, primero mucho trabajo porque seguimos con elecciones en 3 entidades federativas donde también tenemos injerencia, pero sigue el enorme reto que tienen hoy día las autoridades electorales, que es el de construir mejores condiciones para la credibilidad y la confianza. Para este 2016, que tenemos un montón de elecciones importantes a nivel de gubernaturas, ¿se tendrán que aplicar las mismas reglas que vimos el pasado 7 de junio? Sí, hasta ahorita sí. No hay modificaciones a esas reglas. De hecho, estamos incluso actualizando las geografías electorales, ya aprobamos algunos estados, pero todos los estados que tienen elecciones, los 13 que tienen elecciones el año siguiente, tendrán que ir con un marco geográfico nuevo y dado que no hay reforma electoral ahora, ya no habrá tiempo de hacer una reforma electoral, porque recuerda que el 105 prohíbe que dentro de los 90 días previos al inicio de los procesos se hagan modificaciones a los marcos electorales. A los marcos estatales ya se hicieron las reformas y en el ámbito federal ya no va a haber tiempo para eso, así que iremos con las reglas federales. Muy bien, pues te agradezco como siempre el que puedas platicar con nosotros. Muchas gracias, Lupita, me da muchísimo gusto estar contigo. Igualmente, muchas gracias y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Le deseo que tenga muy buena semana, muy buena noche y nos vemos el próximo lunes.